¿Cómo están? ¿Qué tal? Qué gusto verles a ustedes. Ya saben, estamos compartiendo en directo de Ecuador Inmediato. Es un honor compartir siempre la señal informativa con cada uno de quienes hacen parte de este espacio. A ver, esta entrevista, la que vamos a sostener, es grabada y la vamos a realizar con el señor Álvaro Marchante, director de Comunicaliza. La empresa Comunicaliza ha venido realizando a lo largo de estos días una serie de encuestas relacionadas con el nivel de opinión pública y los candidatos presidenciales. Es la empresa que más frecuencia ha exhibido en estos días con sus encuestas y por lo tanto nosotros le hemos pedido que se comunique con este espacio y con nuestro público. Álvaro, buenas tardes, buenas noches o buenos días en cualquier lugar del mundo donde nos ven. Muy buenas tardes, Francisco, y muchas gracias por la invitación. Saludos a toda la audiencia de Ecuador Inmediato. Perfecto, señor, empecemos. Nivel de la última encuesta, ficha técnica. Vamos, esta es la tercera encuesta que hemos hecho. Más o menos las estamos haciendo con 10-20 días de distancia. Esta en concreto ha sido 20 días. Se realizó en los días 25 a 26 de julio. En total entrevistamos a 3.539 personas, lo cual nos arroja un margen de error de 1,65. Se hizo en las 24 provincias del país y es también importante destacar que somos una encuestadora registrada en el CNE. ¿Eso qué implica que sea registrado en el Consejo Nacional Electoral? El CNE hace una serie de revisiones, entonces nosotros hasta 3 días después de presentar los datos por primera vez tenemos que mandar la base de datos, la ficha técnica, la propia presentación y entiendo que ellos también hacen un control posterior. Entonces ellos nos van revisando y sobre todo van garantizando que hay fidelidad en los datos. Perfectamente. Con ello procedemos entonces a revisar esta encuesta presentada por Comunicaliza. Primero, ¿ha decidido ya el público el voto? En conciencia de que este 20 de agosto se cumplen las elecciones generales presidenciales en el Ecuador. Álvaro, ¿cuál es la respuesta del público? Nivel de decisión del voto. Aproximadamente diríamos que 2 de cada 3 encuestados ya han decidido por quién van a votar y del 36% que tiene ciertas dudas, prácticamente la mitad es capaz de decir por quién va a votar. Entonces, indecisión blanda, por llamarlo de alguna manera, tenemos un 36% y solo el 14% de la población no es capaz todavía de identificar un candidato. El resto de la población sí que lo hace. ¿Cómo está dividida la población, Esteban? Si usted le puede poner el nivel de decisión de voto, el cuadro uno que nos entregó Álvaro Marchante, por favor, infórmanos cuál es el nivel de decisión entre edades y entre definición hombre-mujer. Sí, por sexos no hay grandes diferencias. La única diferencia que podemos notar es por edad. Los más jóvenes tienen un nivel de decisión menor, casi a partes iguales, 53-47. A partir de 21 años en adelante vemos una línea de decisión más o menos similar, entre el 65 y el 69%. Por clase, por zona geográfica tampoco hay grandes diferencias. Solo la percibimos por edad. Los más jóvenes que son todavía los que no han votado. Correcto. Quito, Guayaquil, Manabí y Azuay. ¿Cuáles son las definiciones? Está muy similar, entre el 63 y 65%. Geográficamente, solo lo que llamamos resto de la sierra, que es al margen de Quito y de la provincia de Azuay, es la única que tiene un nivel de decisión menor al 60%, en concreto 59%. Pero podríamos decir que más o menos todas las áreas geográficas están en el promedio, al Muy igual que bien. por urbano o rural. No hay muchas diferencias. ¿Esto qué puede significar? ¿Hay ya una definición mayor del voto? Así es. De hecho, cuando hacemos un cruce entre las personas por intención de voto, vemos que los que no han decidido el voto prácticamente están en niveles de blanco y nulo muy altos. Por tanto, no solo es que no hayan decidido el voto, sino que tienen una postura de votar blanco y nulo. Álvaro, entonces esto quiere decir que hay una gran definición de más allá de la mitad de la población ya sobre las decisiones electorales al 20 de agosto. Efectivamente, 2 de cada 3 ecuatorianos ya habrían tomado la decisión de por quién votar. El tercio de la población que todavía no lo ha decidido, realmente solo el 34% se mantiene en la indecisión y el resto sí es capaz de decir otras opciones de voto. Correcto. Frente a ello, vale la pena entonces establecer algo de precisión. ¿Cómo está el voto?
en presidenciales. ¿Qué es lo que vamos a hablar ahora? ¿Cuál es la estimación del voto directamente con presidenciales? Álvaro Marchante. Claro, ahora mismo lo que estimamos es que habría una segunda vuelta en la cual participarían la candidata del correísmo, Ya. Luisa González, con el 28,6% y Otto Sonne con el 12,6%. En tercer lugar estaría Fernando Villavicencio, que pese a haber bajado una décima, la fuerte caída de Yacu Pérez que ha tenido esta semana le ha puesto en tercer lugar. Yacu Pérez ha caído 2 puntos, pasando del 10,3 al 8,1. Fernando Villavicencio, pese a decaer una décima, pasa del 9,3 al 9,2 y ocupa este tercer lugar. En el quinto lugar hay un triple empate entre Javier Herbas, Daniel Noboa y Jan Topic, que están ambos entre el 4,4 y el 4,2%. El último lugar lo ocupa Bolívar Armijos con el 0,5, se ha mantenido estable. El blanco y nulo se sitúa en 13,6% y el no lo sé en 14,5%. Comparado con lo que ha ocurrido a lo largo de estos 2 meses, haciendo el comparativo entre los 2 meses o todo el proceso que ustedes han medido, ¿cómo está la elección de presidenciables? Álvaro Marchante. Vemos que Luisa González en esta ocasión ha subido 1,8 puntos y mantiene un ritmo de crecimiento de aproximadamente entre 0,8 y de 1 punto cada 10 días. Claro, esto es lo que nos estamos viendo, haciendo una extrapolación también en base a cálculos probabilísticos, vemos que podría crecer entre 2,5 y 3 puntos en lo que resta de campaña. Todavía es pronto decirlo, pero eso la situaría por debajo del 40% en voto válido. Otto Sonne se ha mantenido estable en las últimas encuestas, entre el 12,5 y el 12,8%, los porcentajes que ha ocupado. Villavicencio también se ha mantenido muy estable en torno al 9%, 9,3, 9,2. Yacu Pérez es el único candidato de esta primera tanda que ha caído. Después de mantenerse estable en las dos primeras encuestas, en esta tercera cayó 2,2 puntos. Se puede explicar relativamente fácil cuando vemos la situación del país. En los últimos 10 días, que pudimos hacer una encuesta que era solo de carácter social, pudimos también medir la temática de problemas, la problemática del país. Entonces, cuando comparamos solo con 10 días atrás, veíamos que la perspectiva de inseguridad como primer problema era aproximadamente del 35-36%. Sin embargo, a raíz de lo que ocurrió en Manta, de lo que derivó luego en la provincia de Manabí, de Esmeraldas, Los Ríos, Guayas, etcétera, todo el incendio que hubo en las calles, vemos que la inseguridad y la delincuencia sigue creciendo hasta prácticamente llegar a ser el principal problema para 1 de cada 2 ecuatorianos, es decir, casi el 50%. Hasta hace 10 días veíamos que los problemas económicos agregados, es decir, falta de empleo, situación económica, pobreza, pagar deudas, etcétera, sumaba 5 puntos más que la perspectiva de inseguridad. Sin embargo, ahora está sumando 12 puntos menos. Es decir, la inseguridad sí que ha cogido con fuerza la perspectiva de primer problema a nivel nacional. Correcto. Eso implica esta medición entre el 18 al 26 de julio, 18 de junio, 26 de julio, que las probabilidades de voto por candidato, ¿cuáles serían? ¿Cómo se puede dimensionar eso? Y poniendo a los 4 primeros, que es lo que el estudio de Comunicaliza ha definido con precisión. Luisa González, Otto Sonnenholzner, Fernando Villavicencio y Yacu Pérez. ¿Cuál es la probabilidad del voto? Aquí, esta pregunta no solo nos sirve para saber cómo de probable es que vote la ciudadanía en general, sino sobre todo para ver cómo se extrapola la indecisión. Por eso podemos decir que el crecimiento de Luisa estará en torno a 2,5 puntos hasta 3,5 puntos. En el caso de Otto Sonne sería de entre 2,8 y 3. En el caso de Fernando Villavicencio sería entre 2,1 y 2,6. Y en el caso de Yacu Pérez sí que ha caído hasta 1,6 a 2,2. Entonces, la probabilidad muy, muy alta de votar por Luisa es de un 29,1, relativamente cercana a la intención de voto que tiene. La de Otto Sonne es de 12,4, casi un punto por encima. Fernando Villavicencio 9,1, prácticamente la intención de voto que tiene. Y Yacu Pérez 11,2. Por eso ahí tenemos esos 2 puntitos extra que él podría subir. Correcto. Esa probabilidad de voto por candidato, de alguna manera, establece cómo y de qué manera se pueden ir definiendo las votaciones. Esa tendencia creciente de Luisa se mantiene, esa tendencia estable de Otto Sonnenholzner igual se mantiene. ¿Cómo es que el público los entiende o los define? Y cuando tú me pones en tu cuadro, si le podemos mostrar, querido Esteban,
Cuando tú me pones en tu cuadro entre muy probable, algo probable y nada probable, ¿cómo se puede repartir eso? ¿O cómo se puede entender eso, Álvaro Marchante? Sí, damos estas tres opciones. Muy probable casi siempre correlaciona con la intención de voto en aproximadamente 80-90%. Algo probable podría ser ese voto que podrían alcanzar de alguna manera. En este caso vemos que el que más podría crecer en este rango es Otto Sonne-Holzner. Y luego la tercera opción, la de nada probable, que aquí vemos que Fernando Villavicencio y Yacu Pérez están en porcentajes similares del 40%. Uh -huh. Luego hay una cuarta opción que es la de no lo sé. Y claro, aquí vemos que son niveles de porcentajes importantes. Pero esta variable es muy importante también, esta opción de respuesta, porque cuando contrastamos con el nivel de conocimiento que tienen los candidatos, pues vemos que todavía solo un candidato supera el 65% de conocimiento efectivo, es decir, solo aprobación y rechazo, y luego el resto se mantiene prácticamente por debajo del 50%. Entonces estamos en niveles de conocimiento todavía muy bajos como para poder hacer una extrapolación muy alta de la probabilidad de voto. Por eso todavía y seguramente hasta el día del debate, cuando todos los canales, todas las radios tendrán que conectarse de manera obligatoria con el mismo, entonces ahí veremos que hay un aumento notable del conocimiento y seguramente una definición muy alta de la votación. Esta, hay encuestadoras que se caracterizan por sus niveles de preguntas y debo decirte, les sigo a casi todas, si no a todas, pero son los únicos que han tenido esta original propuesta de preguntarle a la gente, a ver si avanzamos un cuadrito más, estimado Esteban, preguntarle a la gente si cree que va a haber una o dos vueltas. Porque esto, y Álvaro, ustedes están atinadísimos en eso, porque es lo que debatimos entre los ciudadanos. Entre primera o segunda vuelta. Ahora Entre mismo es el hoy o debate. no. Dale. Es el debate clave y si te das cuenta cuando vemos los resultados, prácticamente tenemos un triple empate, salvando algunos porcentajes, prácticamente un tercio, algo más, creen que habrá una vuelta, un tercio, un poquito más, cree que habrá dos vueltas y algo menor de un tercio no lo sabe. Ya. Es importante recordar también que siempre tenemos un tercio aproximadamente de la población que es completamente apática de la política, es completamente apática de lo que hacen los candidatos y que seguramente hasta los últimos días no prestará atención. Hemos visto en las últimas campañas, especialmente en las de la alcaldía, que la ciudadanía tomó la decisión en las últimas 48 horas. Las encuestas de 10 Ah, días vamos. antes de las elecciones, por ejemplo, de Quito, veíamos que el que iba primero finalmente quedó segundo. Entonces, es importante también tener esta información clara porque la indecisión se traslada hasta los últimos días, no es como en otras ocasiones. Por eso decimos que es importante el debate. En las elecciones seccionales sí hubo debates, pero no fueron tan seguidos, no creo que no fueron obligatorios, pero en el caso de las elecciones presidenciales sí es un debate obligatorio. Entonces, esto hará que mucha más gente tenga acceso a esta información y, por tanto, sí facilite que la toma de decisión no sea casi in extremis cuando están prácticamente yendo a votar, sino que puedan tomar la decisión unos días antes. Una o dos vueltas. Eso es lo que la gente en general debate, discute o trata siempre de establecerse con precisión. ¿Qué me quieren decir? A ver si avanzamos un poquito. Avanzamos, mi estimado Gato, al siguiente cuadro, que dice valoración de candidatos. ¿Qué me quieres decir con esta valoración de candidatos? ¿Cómo valoras a los siguientes candidatos a presidente? Muy bien, bien, mal, muy mal, no lo sé, no le conozco. Dale, explícanos, Álvaro Marchante. Esto se empata con lo que te decía antes, justamente, porque lo que vemos es que solo un candidato llega hasta el 60%, ni siquiera lo supera, es en el caso de Otto Sonne-Holzner, con casi el 40% de aprobación y un 20% de rechazo. Luisa González ya superó el 50% de conocimiento, al igual que Yacu Pérez, y ella está en un nivel de aprobación de 39 puntos. Es la candidata, en términos generales, con mayor ratio de aprobación frente al rechazo. Estamos hablando de 2,6 puntos de aprobación por cada punto de rechazo, es decir, estaría entre sus propios votantes con un nivel de aprobación bastante bueno. Alto. Eso Yacu es Pérez, voto duro inevitable, ¿no? sí es. En el caso de Yacu Pérez es el único que reduce la aprobación de manera significativa, 0,7 puntos, y uno de los que más aumenta también su nivel de rechazo. Por eso también vemos la bajada de sus votantes. Cuando analizamos las causas de por qué Yacu Pérez ha tenido este decaimiento,
En una encuesta previa pudimos medir cuál era la perspectiva de candidatos que tuvieran, que trabajarían mejor temas como la inseguridad y la delincuencia. Entonces, aquí veíamos que Yacu Pérez tenía una visión notablemente menor a su intención de voto, es decir, no todos sus votantes le veían como un candidato propenso a trabajar de manera efectiva este tema. Y claro, en los últimos días también hemos visto que la perspectiva de delincuencia, de inseguridad como primer problema, sube casi 10 puntos. Mm. Entonces, aquí lo podemos observar muy claramente cuando analizamos la intención de voto y también la aprobación, cruzando por sexo, por edad, etcétera. Entonces, hemos visto que Yacu Pérez ha perdido algo de voto femenino a favor de Luisa González y que ha perdido también casi 6 puntos entre el voto joven que ha captado en su mayor medida Jan Topic. Entonces, cuando ya vamos haciendo este tipo de análisis más en detalle, sí que podemos ir viendo que Yacu Pérez, el contexto de inseguridad le puede perjudicar frente a Jan Topic, que le puede beneficiar. De hecho, es el segundo candidato que más sube en la aprobación, Jan Topic. Aquí veo un detalle en valoración de candidatos que me ha sorprendido. El nivel de desconocimiento de Jan Topic, pese a todo lo que ha hecho en su campaña. Fíjate A que ver, tiene un 46,8% de gente así es. que no le conoce. O sea, simplemente no le, oye, pero ha sido supuestamente el candidato más impactante, el más mediático, el presunto, ¿cómo era? Outsider. Outsider. Pero estas cifras dirían lo contrario o no. Lo que quiere decir estas cifras es que trabajar solo en las redes sociales hace que solo llegues a las personas de redes sociales. En concreto, cuando Correcto. estamos en una red social que no es la mayoritaria, como es el caso de Twitter, y bueno, ha tenido algunos episodios que sí han permitido llegar a un público masivo, pero estamos hablando que prácticamente la mitad de la población no le conoce y un 19,1, pese a que lo conoce, todavía no sabe valorarle. Es decir, el conocimiento efectivo de Topic es cercano solo al 35%. Ser muy ruidoso en una red social no significa que el resto de la población pueda tener acceso a este conocimiento y sobre todo cuando vemos que hay mucha apatía de cara a la política pública. Cuando surge este tipo de conceptos dentro del público, uno se pregunta si en realidad las campañas impactan por lo que dicen o porque le saben a las personas. Y en este caso yo veo que Otto Sonnenholz es el menos desconocido, y en cuanto al otro, este sí es alguien a quien le aprecian, le aceptan, que es en el caso de Luisa González, que pese a tener un conocimiento menor que el de Sonnenholzer, sin embargo tiene un nivel de aprobación mucho más alto. ¿Qué pasa con los demás? ¿Por qué el nivel de desconocimiento pesa tanto como el nivel de aceptación o de aprobación? ¿Cuánto pesa lo uno frente a lo otro, Álvaro Marchante? Mira, el nivel de desconocimiento es alto. Estamos hablando de candidatos que no han tenido tanta exposición mediática. Por ejemplo, en el caso de Jan Topic, es una figura que se hizo pública hace escasos meses. Javier Herbas es un candidato que terminó la campaña anterior con el 54% de conocimiento efectivo, solo teniendo en cuenta aprobación y rechazo. Entonces vemos que el resto de aprobación estaría, perdón, el resto de valoración estaría en no lo sé. Es decir, hay gente que sí conoció a Javier Herbas la campaña anterior, pero todavía no ha visto lo suficiente de él. En el caso de Daniel Noboa, estamos hablando de que pese a ser el hijo de un empresario muy conocido, no ha sido una figura notablemente pública. Entonces Sí, todavía tenemos un 40% que no lo conoce. Fernando Villavicencio sí ha tenido algo más de impacto, también más en redes sociales y en un ámbito noticioso, no tanto en un ámbito diferente. Por tanto, todavía tiene que solo llega al 50% de conocimiento efectivo. Tiene otro 50% que no sabe o no lo conoce. ¿cuál es el candidato más rechazado? Del cuadro que El yo veo, En este momento es Yacu Pérez con un Jaco Pérez 22%. y Así, Fernando Villavicencio, que tendría el 20, promediado entre los dos, ¿no? así, efectivamente. ¿Por qué se da ese fenómeno de rechazo, Álvaro? Bueno, estamos en niveles de rechazo muy bajos. Si te das cuenta, nadie supera el 22% que tiene Yacu. Estamos en niveles francamente bajos. Esto se debe sobre todo a la falta de conocimiento. La gente que le conoce tiende a ser quien le aprueba. La gente que le podría rechazar todavía no ha tenido este acceso a información y no lo conocen. A medida que vaya aumentando el conocimiento y acercándose el final de esta contienda electoral, ahí seguramente iremos viendo cómo el nivel de rechazo de los candidatos va aumentando.
Estamos viendo que ahora han aumentado un promedio de 2 puntos cada candidato en el rechazo. Esto simplemente es, mientras que la aprobación sube 4 puntos de promedio de los candidatos, el rechazo sube 2. Es, por así decirlo, la proporción que estamos viendo ahora. Yo termino con esta pregunta agradeciéndole a Álvaro Marchante por la gentileza y fíjese en una explicación tan sistemática y tan metodológica que a uno le deja satisfecho, especialmente a quienes estábamos inquietos por este tema. La conclusión es: hay segunda vuelta. Por el momento sí, Francisco. La Estamos viendo... conclusión es esa, así clarita. Y la posibilidad es entre Luisa González y Otto Sonnenholm. Sí, de momento es el binomio, los dos candidatos con mayores opciones de llegar a segunda vuelta. Con lo cual está, no diría que definido el panorama electoral, pero por lo menos algo más preciso. Sin embargo, siempre tomen en cuenta que las encuestadoras hacen un trabajo para un tiempo determinado. Y dos, son un reflejo o una imagen del momento. No quiere decir con esto que ya ganaron las elecciones, que ya triunfaron. No, esta es la tendencia electoral, es una medición de opinión pública que tiene que ser valorada como tal. Yo agradezco la seriedad con la que has trabajado, Álvaro, y muchas gracias por la gentileza de haber atendido Ecuador Inmediato. Es un honor. Contaremos contigo en los próximos días también, pero por ahora, muchas gracias a Comunicaliza y al señor director, el señor Álvaro Marchante. Encantado, Francisco. Muchas gracias. Gracias, señor. Muy amable. Volvemos en un momento más aquí en Ecuador Inmediato. Esto es En Directo. Ya volvemos.